Estos primeros segundos del episodio son sumamente importantes, dado que aquí se le da protagonismo a aquellas marcas que apoyan este contenido para que pueda llegar gratis hasta ti. Así que este mensaje es especial para todos aquellos que disfrutan de números verdes desde la mejor fila, con la mejor experiencia visual, de audio y de velocidad. En general, la mejor experiencia digital. Así que para aquellos que por alguna razón no tienen 5G, con Claro puedes tener acceso a este servicio en cualquiera de tus planes sin ningún cargo adicional. Así que si quieres tener la mejor experiencia digital, asegúrate de tener 5G. Y algo que hemos aprendido en este podcast es que es mejor tener un seguro y no necesitarlo que no tenerlo y necesitarlo. Por eso, a través de Seguros Crecer, están para ti en tus momentos más vulnerables. Para más información, entra a seguroscrecer.com. Y para aquellos que quieren comenzar a invertir en el mercado de valores, puedes hacerlo a través de Parval, que es el primer puesto de bolsa de la República Dominicana. Con ellos puedes abrir tu cuenta de corretaje totalmente gratis. Si quieres más información, entra a parval.com.do. Si quieres dejar de recibir ofertas de productos de crédito, ahora lo puedes hacer a través de ProUsuario, solicitando que te excluyan de la lista de marketing de las instituciones financieras. Lo puedes hacer a través de tu celular descargando la aplicación de ProUsuario a través de Google Play o App Store. Para más información entra a prousuario.gov.do. Y para aquellos que no lo sabían, en Domex tus primeras 3 libras son gratis. Así que entra a www.domex.do. En Domex, corremos por ti. Y si quieres empezar a generar rendimiento de tus ahorros, lo puedes hacer a través de Altio, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión. Con solo 50,000 pesos puedes empezar a invertir en su fondo abierto, liquidez y al mismo tiempo beneficiarte de la asesoría de los mejores expertos. Y ahora sí, que arranque el episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Números Verdes, su podcast favorito de finanzas, economía, inversiones, emprendimiento, de todo. Pero en este episodio en específico vamos a hablar de ingresos y de cómo a través de la comunicación tú puedes generar más ingresos. Para eso justamente tenemos a Francisco Montalvo, quien es speaker primero, también es... ¿Cómo te presentó? Como un ser humano que se encuentra aquí para hablar de comunicación. Gracias por la invitación. Súper contento de estar en este podcast, que de hecho me encanta el trabajo que están haciendo. Te conozco desde hace tiempo ya y siempre te he dicho lo talentoso que eres. Y Gladeline, te conozco hace poco y bueno, en el evento que hicieron, de verdad me demostró muchísimo de ambos. Así que gracias por la invitación. Bueno, gracias por salvar el intro también. Sí. Entonces, señores, la idea de este episodio, para los que no lo saben, Francisco estaba también con nosotros en el evento, fue uno de los speakers del evento y hablamos sobre cómo a través de la comunicación tú puedes generar ingresos. Y para eso, entonces vamos a hacer como un resumen de todo eso. Vamos a hacerle preguntas a Francisco y que ustedes se puedan llevar, los que estuvieron en el evento y los que no, que se puedan llevar la importancia que tiene la comunicación en nuestras vidas y cómo esta puede afectar a tus ingresos. Así que arranca el episodio. Entonces, para hacerlo todo más interesante, como vamos a escuchar un pequeño recuento de cómo fue tu charla, de cómo fue tu participación en el evento de Toma el Control, creo que vale la pena que nosotros dejemos saber que no tuvimos la oportunidad de escuchar la charla de Francisco. Entonces, hoy vamos a genuinamente curiosear en cómo le fue y de qué hablaste, de qué fue tu charla. Ok, mi charla fue de cómo la comunicación puede transformar tus ingresos. Y hay mucha gente que piensa que la comunicación no funciona o la dejo para un segundo plano. Y comencé el evento comentando un poco de mi historia, de cuando yo estaba en las sombras. Yo fui diagnosticado con 2 condiciones: déficit de atención, hiperactividad, y con fobia social. Wow. O sea, déficit de atención es la incapacidad de tú prestar atención, o sea, te diluyes muy rápido. Y la fobia social es la fobia a la gente. Yo no podía, por ejemplo, ir a la farmacia y comprar algo. No podía. Wow. No podía hacerlo. Parece mentira. Mi papá me ofrecía dinero. Francisco, mira, ve a la farmacia, ve al supermercado, pero sal de aquí. Tú estás todo el tiempo en la casa, trancado. Efectivamente, toda mi adolescencia trancado en una computadora sin hacer nada. Y ahí hacía la comparación de cómo cómo pasó la transición de ese muchacho introvertido con fobia social a ser un speaker internacional. Y decir que cuando yo estaba en las sombras, nadie me conocía. Cuando ya pasé a la luz,
Ya puedo decir que la gente comenzó a conocerme, comenzó a contratarme y eso se traduce en dinero. Claro. Por eso la comunicación abre puertas. A mí me abrió muchísimas y me sigue abriendo. Claro, yo creo que sí. Mira, antes de que sigamos, yo quiero que sepan todos que este episodio me tiene muy nervioso. ¿Pero por qué? Me tiene nervioso porque al final esto de tener un podcast ahora se ha vuelto muy popular, pero la comunicación es muy importante. Claro. Y la verdad es que siempre tenemos cosas que aprender. Y Francisco, que es un gran profesor, aparte de que también te guía, tú guías a personas a poder mejorar su comunicación y demás, está aquí con nosotros. Entonces, antes de empezar del contenido neto, me gustaría que hablemos un poco de cómo yo te conocí, Francisco. Ajá. Y entonces yo quiero que ustedes sepan que yo, ahora que Gladys me lo dice de vez en cuando, y lo dijo también en el episodio especial que hicimos por el evento, yo soy como un poco arretado. Yo pensaba que yo no lo era y como que me gusta tomar riesgos. Yo juraba, señores, que yo no lo era, pero ahora me remonto a que hace muchos años, yo creo que eso fue como en el 2017, si mal no recuerdo. Debo buscar la fecha, pero creo que sí. Va por ahí. Tiene que ser. Va por ahí. Tiene que ser como 17. 17, 18. Exacto. Sí, tiene que ser por ahí. Yo tomé la brillante idea de hacer una charla. En ese momento, en Acrópolis, en el atrio de Acrópolis, te permitían tú hacer charlas gratis con el fin de que tú pudieras exponer tu marca. Y en ese tiempo yo estaba empezando mi marca de finanzas personales. Con cero experiencia, nunca había dado una charla presencial, sino a grupos muy, muy pequeños. Y para sorpresa mía, esa charla, que era gratis para el público, empezó a llenarse en los últimos 15 días y ya teníamos como 200 personas inscritas. Para mí, eso era muchísima gente, porque entonces el único speaker era yo me iba a auto presentar y yo iba a dar toda la charla y yo dije, bueno, 200 personas, eso es muchísimo en ese momento. Y a raíz de eso, entonces, faltando como 8 o 9 días, yo digo, espérate, si yo voy a hacer esto delante de tanta gente, yo necesito buscar la manera de que alguien me explique cómo hacerlo mejor o que me guíe. Porque yo no tenía, señores, ni idea. Obviamente, había hecho presentaciones de PowerPoint y en la universidad y le había presentado. Pero como hay cosas importantes en la comunicación que aprendí contigo, Francisco, y es el tema de que tiene que haber un sentido lógico en la presentación que tú vas a hacer y la forma en que tú te comunicas y el lenguaje no verbal y todo eso. Y señores, para que ustedes sepan, esa última semana del evento, yo cogí un intensivo con Francisco Montalvo. Todos los días nos veíamos presencial 1 hora para prepararme para esa charla. Y definitivamente eso me ayudó muchísimo porque, sobre todo por la parte de que yo estaba muy nervioso. O sea, era una presión sumamente alta, esta cantidad de personas que me van a ver, que si lo hago mal, obviamente me voy a sentir súper mal y yo quería hacerlo lo mejor que yo podía. Y nada, o sea, gracias a eso, obviamente me ayudó muchísimo. De ahí sacamos muchísimas conclusiones de cosas que había que mejorar y que todavía hay que mejorar. Pero si no fuera por eso, eso hubiera sido un desastre. Yo no lo diría así porque de verdad tú tienes el talento, la forma de comunicar. Pero hubiese sido difícil. Hubiese sido más complicado, pero no un desastre. O sea pero no te niego, ya para cerrar el paréntesis, que ahora cada vez que yo me subo a un escenario significativo donde hay más de 100 gente, yo digo, ok, déjame pensar todo lo que me enseñó Francisco. Espérate. Y vamos a darle. Y entonces mira, pero yo te recomendaría, Manuel, que hagas el ejercicio de anotar todo lo que te dijo Francisco para que no tengas que sacar esos recuerdos de la memoria. Porque tú haces mucha charla. Lo tengo anotado. Lo tengo anotado. Okay. Lo que no me acuerdo dónde. Bueno. Yo lo dejé ahí. Lo que no sé es dónde, pero lo dejé por ahí. Pero el hecho es que cada vez que me voy a subir pienso en ti, Francisco. Y la verdad es que eso ha sido muy importante. Mira, y yo quisiera aprovechar entonces ese último fragmento de lo que dijiste, de que Francisco te ayudó y que en especial tú estabas muy nervioso. Yo tengo una duda, Francisco, y es, cuando tú ayudas a las personas a comunicarse mejor, y en consecuencia de eso, entonces, incrementar su capacidad de ingreso, ¿de dónde a dónde va esa asesoría que tú das? ¿De dónde a dónde va el yo saber comunicarme? Ok, lo primero es el reconocimiento. No todo el mundo tiene las mismas necesidades. Por ejemplo, hay gente que llega con mucho miedo escénico, hay gente que llega sin nada de miedo escénico, por eso hacemos una evaluación inicial. Ok, partiendo de la evaluación, entonces nosotros generamos un contenido personalizado dependiendo de lo que la persona necesite. Por ejemplo, Gladeline, tú vas, te pongo a hablar de manera improvisada, luego te doy un tema, te doy 10 minutos para que lo practiques, hablas sobre el tema y yo voy analizando cuáles son tus debilidades. Y entonces ahí yo te preparo un taller personalizado con base en lo que tú realmente necesitas. De esa forma trabajo yo. Y también yo trabajo mucho con la autoconciencia. Hay mucha gente que te dice, ok, en 8 horas, en 10 horas, 16 horas, tú vas a ser el mejor en comunicación. Yo no funciono así.
Yo funciono sembrando una semillita. ¿Para qué? Para que tú, por ejemplo, esa semillita que yo sembré, tú la puedas utilizar en cuando la necesites. Como Manuel la usa. Como Manuel la usa. Él se le quedó la semillita 100%. de articula. Bueno, entonces tengo que articular. Y él cada vez que le toca hablar en público se acuerda de lo que yo le enseñé. De esa manera yo trabajo. ¿Por qué? Porque ahí está la enseñanza sostenida en el tiempo. Claro. O sea, tú puedes tener 20 años trabajando, por ejemplo, en el mundo empresarial, tienes la asesoría conmigo y después de 20 años más tú te vas a acordar de todo lo que yo te dije porque yo sembré la semillita. Uh-huh. Y de eso se trata, de crear la autoconciencia para que la misma persona pueda ejercerla. Claro. Eso me parece muy lógico. Uh-huh. Y entonces, otro detalle. Cuando nosotros hablamos de que necesitamos aprender a comunicarnos para poder generar más ingresos, a mí se me hace fácil identificarlo cuando pasamos de estar en las sombras, como tú lo mencionaste, claro, a exponernos un poco más a oportunidades, para decirlo de una manera resumida. Sin embargo, si es una persona que ya se comunica ligeramente bien y si es una persona que ya está expuesto en la medida de lo prudente a las oportunidades, ¿cómo se ve reflejado el tú mejorar tus capacidades de comunicación en los ingresos? Se ve reflejado no solamente en los ingresos. Yo siempre digo que la comunicación transforma todo. Se ve reflejado en tu relación de pareja, se ve reflejado en la relación con tus hijos, se ve reflejado en los ingresos porque te toma más en cuenta en el trabajo, se ve reflejado en los ingresos porque vas a dar más presentaciones y de manera más efectiva, se ve reflejado con tus amigos en todo momento. O sea, no importa que tú sientas que comunicas bien, siempre hay algo que mejorar. Y de eso se trata, identificar cuáles son esas debilidades, esos puntos a trabajar y potenciarlo, llevarlo a un próximo nivel. Porque todas las áreas de tu vida van a ir mejorando, no solamente los ingresos, todo. Todo se transforma cuando tu comunicación se transforma. Eso es una ley de vida. Claro, yo creo que sí. Yo creo que eso es muy importante. Incluso ahora que tú lo comentas, estaba pensando que eso pasa muchísimo incluso. Ahora que tenemos un contacto muy directo con lo digital, claro, que podemos entrar a YouTube en cualquier momento, a la hora de comida tú puedes ver 3, 4, 5, 6, hasta 15 reels, por ejemplo. Es muy interesante cómo uno puede, aunque tenga un tema interesante, el video que estoy viendo, si esta persona no me lo comunica de manera interesante, yo me lo vuelo literalmente. Claro. Aunque quiera quizá aprender sobre ese tema. Claro. O sea que a la conclusión que quiero llegar con esto es que quizás yo no trabajo mi marca personal, yo no tengo redes sociales ni nada, pero como tú le comuniques un nuevo plan a tu jefe o a tu supervisor o a tu supervisado, si tú eres el líder, bien, realmente hace una diferencia la atención que te pueden poner. Y hay muchos ejecutivos, pasa mucho en el ambiente ejecutivo, que en fondo están espectaculares. ¿Qué es fondo? Conocer su tema. Conocen su tema así, pero en forma tienen inconvenientes. Y por esa razón la comunicación no llega. ¿Cuál es la forma? El cómo lo digo, qué lenguaje corporal utilizo, qué tono de voz, qué hacer, qué no hacer. Tú te sabes tu tema, tú eres el mejor en tu tema, pero si no sabes expresarlo, olvídate, no vas a tener la atención de tu público. Y de eso se trata la comunicación. ¿Y cuáles son las principales debilidades que tú has encontrado, por lo menos en la parte corporativa? Porque sé que la mayoría de lo que está consumiendo este contenido son colaboradores, son empleados, son emprendedores que están iniciando. Quizás no son comunicadores, no tienen un podcast, ni tienen videos en YouTube. ¿Cuáles son las principales cosas que tú entiendas que más le pasa a esas personas y cómo lo pudieran mejorar? Lo primero es el miedo escénico. Okay. O sea, llegan con una ansiedad terrible al qué dirán. En los trabajos suele haber, no en todos, un ambiente hostil donde tú haces algo que no me gustó, yo voy y armo un chisme por eso y eso crea en la persona inseguridades. Y me llegan con mucho miedo escénico de lo que pueda decir fulanito de tal, de lo que pueda decir el jefe, de lo que le puedan decir al jefe. Entonces, ese es lo primero. Lo segundo... ¿Y cómo se puede trabajar eso, el miedo escénico? Porque sí es interesante, pero un tip por lo menos que pueda hacer alguien. Ok, un tip para el miedo escénico es... Y siempre caigo en esto. En una audiencia hay dos tipos de personas. El que ve lo positivo a pesar de lo negativo y el que ve lo negativo a pesar de lo positivo. O sea, tú puedes hacer la charla perfecta y el que está acostumbrado a ver lo negativo siempre va a resaltar lo negativo de ti. Sí, la charla fue buena, pero... Claro. Y va a buscar eso mínimo para resaltar lo negativo que hay en ti. Y el que está acostumbrado a ver lo positivo va a decir, mira, se equivocó aquí, pero la charla me pareció buena por esto. Wow, qué forma interesante de verlo. Claro. Sí. Entonces, tú te estás preocupando por alguien que no solamente es así contigo, sino que ahí afuera hace exactamente lo mismo. Uh-huh. O sea, esa persona que te comentó un hate en redes sociales o que te dijo algo malo en el trabajo, no solamente lo hace con Manuel, lo hace con Francisco y con Gladeline.
porque esa es su forma de ser. Entonces yo no puedo condicionar mi forma de ser por la del otro. ¿Me hago entender con eso? Claro, está muy claro. Y ahí el miedo escénico disminuye bastante porque tú no vas a estar pensando en lo que puedan decir de ti. Hay muchas técnicas de miedo escénico, esa es una. Racionalizar el miedo. Número 2, o error número 2 en los ejecutivos, que fue la primera pregunta que me hiciste. Sí. El monotono. Sí, wow. El monotono. Sí. ¿Qué es el monotono? Hablar exactamente en el mismo tono, volumen de la voz, en el mismo ritmo. Imagínense una presentación donde yo estoy aquí hablando y diciendo números y números y números van, números vienen, horas van, horas vienen. Llega un momento en que la audiencia se cansa. ¡Pum! El cerebro apaga por completo lo que está escuchando y ya, dejó de entender. Sí. Hay algo que se llama habituación, que es cuando el cerebro se habitúa, como su nombre lo dice, al estímulo. Entonces, si yo recibo un estímulo constante, en este caso un monotono, llega un momento en que dejo de escuchar. El cerebro hace eso, ¡pap!, se desconecta y deja de escuchar. Por eso es que al cerebro hay que darle alimento. ¿Y cuál es el alimento del cerebro? La variabilidad. En un momento alto, en otro momento bajo, un momento rápido, otro momento más lento. Hago pausas. Hago cambios con mi lenguaje corporal, me muevo para aquí, vuelvo para atrás, darle variabilidad al cerebro para que le preste atención. Eso es un error muy común en ejecutivos. Se paran frente a la pantalla, a ver la pantalla de espaldas, a explicar los números y se olvidan por completo de la audiencia, del lenguaje corporal y de la forma. Claro. Eso es un error garrafal que se comete. Y el tercer error, no le dan la importancia debida a la comunicación no verbal. Y cuando hablo de comunicación no verbal, englobo la apariencia física. Y cuando digo apariencia no me refiero a bonito, feo, blanco, morenito, no me refiero a eso, me refiero a el cuidado que se dan, cómo van vestidos, cómo se proyectan, cuál es su postura, cuál es el ánimo que proyectan en la voz, a qué huelen, van cuidados, van descuidados. Descuidan mucho esa parte. Descuidan mucho la parte de los gestos. Por ejemplo, tú ves un ejecutivo que o elimina por completo los gestos o comienza a utilizar sus manos para tocarse la cara, para agarrar un celular, para agarrar un elemento y descargar la ansiedad por ahí. Y todo eso le quita muchísimo mérito a la hora de comunicar. Claro, y es lo que tú no lo piensas, eso en automático. 100%. En automático. Entonces, sí. por eso ahí viene lo que dijimos al principio, la autoconciencia. Si yo voy y te genero, Manuel, la autoconciencia de no utilices nada para canalizar la ansiedad y utiliza tus manos para apoyar el mensaje. Inmediatamente tú estés agarrando algo, te vas a acordar de mí. Sí. Ahí está Y la lo semilla. sueltas. Y lo sueltas. Sí. Y eso es lo que yo quiero. Claro, me parece interesante. Wow, esto es mucho más profundo de lo que yo pensaba. Ahora estoy totalmente consciente de todo. Y estoy aquí de que, ¿qué hago entonces? ¿Qué hago con las manos aquí ¿Cómo hablo abajo? con Francisco yo Sí, ahora? claro. No, y el tono y el volumen es una locura. Son muchas cosas. Por eso que tiene que ser paso a paso. Es algo muy importante que siempre Sí, hablamos. paso a paso. Y hay mucha gente que se satura. Francisco, es demasiado, me siento como un robot. Es normal. Claro. Cuando tú vas a cambiar una conducta, una forma por otra, obviamente dentro de tu propia autenticidad, realmente tú te sientes como un robot. Obviamente, por ejemplo, el que hablaba muy bajito, yo lo pongo a hablar con más energía y se siente que está voceando. Sí. Y en realidad no es así, simplemente que estás aumentando un poco tu nivel de energía. Claro. Es un proceso, como todo en la vida es un proceso, como las finanzas es un proceso. Sí. Es un proceso Eso es que así. hay que agotar. ¿Y qué tanto se puede lograr? O sea, una persona que quiera mejorar su comunicación, que quiera empezar a desarrollar como esos hábitos que ayuden a que todo esto se pueda lograr y que ya no sea un error, ¿qué tanto tiempo se necesita para eso? Todo depende de la persona. Yo he tenido personas que en un mes tú dices, es que no puede ser el cambio. Y hay otras que les toma un año. ¿Cuánto me tomó a mí? Y lo digo aquí en cámara. Creo que nunca lo he dicho. Creo que nunca lo he dicho. A mí me tomó 2 años. Wow. O sea, un 2 cambio años. radical. Un cambio radical. 2 Ok. años. ¿Y 2 años cómo? Yo llegaba a la escuela. Me acuerdo que yo tenía, creo que eran 2 clases. Yo tenía clases todos los días. Una clase en la mañana de 9 a 12 y otra de 2 a 4 o 5. No me acuerdo. Y en vez de irme a comer a mi casa para regresar a la otra clase, yo me quedaba en el micrófono hablando solo, haciendo trabalenguas, no sé, cambiando la entonación, el volumen, el ritmo con poesías. Y me quedé ahí durante 2 años consecutivos practicando todos los días. Y ahí fue que yo vi un cambio real en mí. Aparte de eso, me inscribí en actuación. Hice obras de teatro, que tampoco lo había dicho en ningún podcast. Wow. Hice obras de Y ya teatro. no lo hace eso. No. ¿Por qué? La comunicación me ocupa mucho tiempo.
Ok. Amo hacer teatro. De hecho, lo haría de nuevo, claro, porque me encanta. Me encanta estar frente a las personas. Me encanta generar emociones. Me encanta el feedback directo. Claro que me encanta. Y de hecho, Ok. yo puedo decir que gran parte del desenvolvimiento que yo tengo a nivel de comunicación se lo debo al teatro. Me imagino. Se lo debo al teatro. Y a mi maestro, a quien fue mi maestro, Enrique Chao, que en paz descanse, de verdad, le debo bastante. Claro. Claro. Y ven acá. ¿Cómo, o sea, quiero entender algo. Ajá. Tú, al inicio, y eso Exacto, no lo volamos. gracias. Ajá. Ajá. Conectemos con el inicio. Tú vienes de un momento donde tú tenías miedo. ¿Cómo se llama? Miedo ¿Lo dijiste? escénico. No. Fobia social. Tú tenías fobia social, Ajá, ¿verdad? sí. Y al mismo tiempo tenía esto que no te dejaba avanzar. Sí. Ahora, ¿cómo tú pasaste de eso a interesarte en la comunicación? Interesarte, no mejorar, pero interesarte en dedicarte a esto. Ok, agárrense ahí bien, que viene historia. Entonces, lo primero que me hizo a mí salir un poquito de la zona de confort en la que yo estaba, yo les dije que no tenía contacto con la gente, estaba en mi habitación siempre encerrado. Lo primero que me hizo salir un poquito fue que me enamoré por primera vez, Wow. Ok, ¿y eso fue más o menos a qué edad? como a los 14 años de edad, más 14, 15. Ok. Vamos a ponerlo por ahí. Ella va a un retiro de la iglesia, inscríbete en el retiro a ver si Dios te ayuda y a ver si Si pasa algo. si pasa algo, ¿no? Me inscribí en el retiro de la iglesia, enamorado de ella, y salí empatado con otra. Ah, bueno. Ah, pero para ser tímido, pues. No, porque no, ¿sabes por qué pasó eso? Porque el primer acercamiento fue ella que lo tuvo conmigo. Y para mí fue más fácil. Claro, ya. Fue más sencillo. Y aparte de que era una persona tan cariñosa, tan llevadera, o sea... La otra. Sí, la otra chica. No tuviste que Ok. hacer un gran esfuerzo en ese momento. En ese momento no tuve que hacer un gran esfuerzo porque de verdad era una persona muy conversadora. O sea, me hablaba mucho de mí, me preguntaba cosas de mí y eso me encantó. Entonces comencé una relación con ella que duró 4 o 5 años. La relación termina y ahí es cuando yo me veo en la nada. O sea, yo había abandonado 2 carreras universitarias, medicina y administración hotelera. Wow. Medicina. Y diferente. Medicina. Pero espérate, porque el retiro espiritual tú tenías 15 años. Pero la relación no comenzó de una vez. Ah, ok. ¿Dijiste que duraste cuánto tiempo en la relación? En 4 o 5 años. Ok, ahora sí, puede continuar. Entonces, había abandonado 2 carreras universitarias, medicina y administración hotelera. Medicina la abandoné porque me llevaron a un hospital Ok. y ya yo tenía experiencia como cosiendo, pero cosiendo maniquíes, Ah, qué suturas, Ok. pero con maniquíes. Claro. Y me llevaron a un hospital y me dijeron, Francisco, mira, llegó un hombre que se accidentó en un motor, en una moto, para que vengas y le hagas los sutures. Cuando yo veo a ese hombre que me dio ese mareo, yo dije, ok, medicina no es. Ok. Hasta Wow. aquí llegó. Sí, hasta aquí llegó. Medicina no es. Y administración hotelera, cuando vi las matemáticas que tenía, yo dije, no, tampoco. Administración No puedo. hotelera, matemática. Sí. Sí, porque tiene administración porque de empresas, administración. contabilidad. Administración hotelera, claro. Tenía mucha matemática, estadística y tal. No Sí. puedo con eso. Pero una pregunta, Francisco, con eso. ¿en base a qué era tu selección de Ok. carreras? La medicina porque me encantaba Doctor House. Ok. Ah, buena referencia. Este debió ser el inicio del episodio. Sí, ¿eh? sí, claro. La medicina porque me encantaba Doctor House. Y series de médico. Yo decía, oye, me encanta eso. Me gusta como... Fuera chulo eso, Sí, claro. fuera chulo. Y la administración hotelera porque yo pensaba que el administrador hotelero estaba recostado en un chelón dando órdenes en un hotel. Claro. Grave error. Ahora, si tú fueras cirujano, Ajá. con tu flow, Ajá. vamos a decir, Ajá. fuera famoso. No, tuvieran un No, chailón ¿qué? dando órdenes. Literal. Bueno, entonces resulta que ahí dejo esas 2 carreras y el primer golpe lo recibo cuando voy a buscar el primer empleo. Yo me armo de valor, es que tengo que hacerlo. No, Claro. no tengo cómo producir. Y ven acá, pero Ya- espérate, tú no tenías ninguna de las 2 carreras. Nada. ¿A qué? Y O la sea, soltaste las 2 y fue pero- todo con trabajo. Pero Yo buscar solté las trabajo, 2. ¿en qué? Yo soy de las 2. Es lo que ¿Qué trabajo parecía. es que? Asistente, no me acuerdo qué posición era, pero era de asistente. Yo Ok. quería iniciar, Ok. en el mundo laboral. Y fui a buscar esa posición de asistente y cuando termina la entrevista le pregunto, oye, ¿qué tal me fue? Y recuerdo que ese señor me dijo, mira, cuando tú sepas hablar y cuando sepas comunicar, vuelve. Wow. 2 semanas después estoy en mi habitación y se me acerca una persona de mi familia, de mi sangre, y me dice, tú eres un bueno para nada. Tú no vas a llegar a ser nadie en la vida. Mira cómo tu hermano está estudiando administración y mírate a ti sin hacer nada. O sea, esos 2 golpes, no fue que la comunicación, ay, me enamoré. No. A mí los golpes de la vida me llevaron a estudiar comunicación. Y ahí a- entonces tú decides estudiarla literal. ese día yo digo, ¿cuál es mi mayor debilidad? Yo tengo que salir de aquí, la comunicación. Entonces tomé un taxi para la escuela de comunicación donde me formé, Edoco,
Y ahí en Edocu entonces me recibe el director Anthony Pérez y me dice, oye, llegaste en un día adecuado porque estamos ofreciendo becas de Infotep y solamente tenemos 2 disponibles. ¿Las quieres las 2? Y yo, claro. ¿Cómo las 2? ¿Y qué tú vas a hacer con 2 becas? No, porque eran 2 cursos distintos. Oh. Era locución y técnica de entrevista. Por eso les decía que yo tenía en la mañana y tenía en la tarde también. Locución en la mañana, técnica de entrevista en la tarde. Ya, o sea que tú tenías full time ahora, comunicación. Y ahí me dediqué a trabajar mi comunicación porque era mi mayor debilidad. Pero ¿qué pasa? Nadie me dijo que en el proceso me iba a enamorar. Otra vez. Y me enamoré de la comunicación perdidamente. Cuando me paraba a hablar frente al micrófono, ya cuando podía, porque al principio no podía, la gente me decía, oye, me gusta tu voz. Sácale provecho a tu voz. Y esa autoestima fue creciendo. Oye, claro, estoy haciendo algo que realmente la gente me dice. Y viniendo de donde veníamos, de que tú eres un bueno para nada. Ahora yo soy muy bueno en esto. Yo me imagino que no había para dónde ver ya. De ahí entonces comienzo a estudiar comunicación y tal. Y llega un momento cuando mi primo, en paz descanse, Abigail Peña, mi primo de cariño, de crianza, me dice, Francisco, mira, papi tiene un programa de televisión de lunes a viernes. Él no puede ir los viernes y me dijo que fuera a conducirlo. ¿Te gustaría ir conmigo? Y yo, pero claro. Vamos. 2 semanas antes del programa de televisión me dio, ustedes saben, un problema estomacal. Okay. Para no decir la palabra. Lo que da los nervios. Exacto, lo que da los nervios. Problema estomacal durante esas 2 semanas. Me acuerdo yo que el día de la presentación, de ir al programa, voy a la farmacia, compro un medicamento para la ansiedad, muy reconocido, lo entro en el bolsillo, llego al canal, me sientan, me están maquillando y yo percibo todo esto como un sueño. O sea, ¿qué yo voy a hacer? Cuando prendan esa cámara, ¿qué yo voy a decir? Me maquillan, me llevan al set y estoy así frente a luces, cámaras y yo me siento literalmente volando en un sueño. Yo todavía no sabía lo que iba a decir. Y como 5 minutos antes de comenzar el programa, yo me quedé en blanco por completo. O sea, yo me quedé mirando hacia un punto fijo y en blanco. Porque no podía creer lo que iba a pasar. Cuando dicen luces, cámara y acción, no. Cuando dicen 3, 2, 1, acción, que Abigail comienza a presentar y me presenta a mí, yo me convertí en otra persona, Gladys y Manuel. Otra persona. O sea, yo comencé a hablar con fluidez, yo comencé a hablar como un comunicador experto. O sea, nadie se imaginaba que esa era mi primera vez hablando frente a unas cámaras. Cuando llego a mi casa, encuentro a mi mamá y a mi abuela llorando porque por fin había encontrado mi pasión. ¡Wow! ¡Qué bonito! Claro. Y venga, esa grabación no está por ahí. Hay grabaciones. ¿Fue interesante? Hay grabaciones. No del primer programa, pero sí del segundo y tercero. Tengo grabaciones. Ok. Bueno, quizás lo podemos poner en el episodio. Que dicen que parezco una escoba. ¿Cómo así? ¿Por qué? Flaco y con mucho cabello. Pues tú tienes que mandar algunos videitos. Claro que sí. Para ponerla. Sí. Ok, entonces, en ese programa tú fuiste de manera así como honorífico. ¿Qué se dice? Que no te pagan. Ajá. Sí, claro. Ok, entonces, ¿tu primer trabajo resultó siendo en comunicación? ¿O al final sí conseguiste el trabajo como asistente? No conseguí trabajo como asistente. Mi primer trabajo, volviste. No, mi primer trabajo, y hay algo muy curioso, Dios mío, qué interesante esto, lo voy a contar ahora. ¿Por dónde iba? Ajá, el trabajo. Mi primer trabajo fue de locutor. Ok. De locutor en una emisora. Y duré como 3 meses y ya dije, no, yo quiero tener algo propio. ¿En 3 meses? En 3 meses. Oye, pero... Es que era las 7 de la mañana. Yo me tenía que levantar. A las 5:30, 6 por lo menos. A las 5:30, 6 de la mañana para arreglarme y me dormí en cabina. Y a los 3 meses me dijeron, hey. ¿Que te dormí en cabina? Sí. O sea, obviamente no me dormía. En medio no. Yo tenía intervenciones. Yo lo que hacía era que me recostaba, me llegaba mi intervención y aquí estamos, pero no podía hacerlo. O sea, no podía hacerlo. Entonces, al final no funcionaba. No funcionó. ¿Y eso fue cuánto tiempo después de que tú empezaste a estudiar comunicación, este primer trabajo como locutor? Fue como 2 años y medio después. Y durante todo ese tiempo tú estabas 100% en educación. En educación, completamente. Yeah. Yo siempre lo digo a los estudiantes, en las conferencias, siempre lo digo. Cuando tú vayas a hablar frente a un micrófono, frente a un público, trata siempre de tener una preparación que te sostenga. Es irresponsable de tu parte dar contenido que tú realmente no conozcas. Claro. Y eso lo apliqué y siempre le digo a la gente que lo aplique.
Tiene mucho sentido. Y debería ser así, lo único que estamos en una globalización un poco complicada. Exacto, debería ser así. Pero el giro de la historia viene cuando me llaman de una empresa y me dicen, ya años y años después, Francisco, necesitamos una capacitación para nuestro personal de comunicación efectiva, aplicada a las ventas. Una propuesta. Mandamos la propuesta fue aprobada, queremos una reunión contigo. No me diga. No la me misma diga. empresa. ¿En el sitio que le dijeron que no? No. Y no solamente el sitio que me dijeron que no. El mismo tigre. La misma persona. Cuando yo entro, que él me ve, él se queda como sorprendido. Y él me dice, tú no eres... Y se quedó como, tú no eres... Y yo, Francisco Montalvo, un gusto. Y se quedó petiseco. Claro. No, blanco, yo me imagino. Yo me imagino si él, o sea, me pregunto si él se acordará qué fue lo último que él te dijo. Porque aunque eso te haya cambiado la vida a ti, probablemente para él eso fue un jueves cualquiera. Yo lo dudo completamente, pero él se quedó sorprendido, me imagino, porque se acordó de mi desempeño. Me imagino que fue por eso. Puede ser. Claro. Me imagino que fue por eso, porque a lo mejor no había tenido nadie tan malo, entre comillas. Wow, Francisco, pero me gusta porque, ¿qué pasa? Te da a ti, te permite a ti vivir el dulce sabor de la venganza. O sea, no hay por qué maquillarlo eso aquí. Mira. O sea, tú pudiste volver a ese sitio y realmente demostrarle que en verdad no debió no darte la oportunidad, pero es paradójico porque, dado que no te la dio, tú pudiste conseguir. Te inspiró también, Exacto. claro. Vamos a decir que lo inspiró. Realmente fue muy triste ese momento de la historia. Sí, claro, pero sí, fue una inspiración. Fue doloroso y fue algo que me empujó. O sea, que de una forma u otra le agradezco bastante a esa persona y a la persona de mi familia que me dijo lo que me dijo. Claro. Porque si no, no hubiese estado aquí. Claro. Uno crece por una de las razones por las cuales uno crece es el dolor. Eso Claro. sí. Que incluso me voy a tomar el atrevimiento de abrir una puerta un poco profunda con relación a ese tema. Pero yo, por ejemplo, hay cosas en la vida que persigo no necesariamente por las mejores razones. Sí. Y es porque en muchas ocasiones nos pasa que se abre una puerta en la vida que nos resulta interesante, pero viene de algo realmente doloroso, Claro. viene de una herida. Ajá. Entonces, no sé si tú has trabajado en terapia, yo he trabajado en terapia, el pensar que yo sigo cargando con algo que nace de un dolor, tú sabes, o sea, eso puede traer consecuencias. Ajá, efectivamente. Bastantes. ¿Qué opinión te merece eso? Efectivamente, y siempre hablo en los cursos que muchas veces cargamos una mochila del pasado, una mochila que de una forma u otra nos cambia y transforma nuestra conducta. Ahora, ya de adultos está en nosotros identificar cuál peso nos corresponde y cuál no. Exacto. ¿Qué peso debemos cargar y qué peso no? Porque, por ejemplo, un peso que yo estaba cargando era el peso de la identificación. El peso de la identificación con el niño que fue diagnosticado con fobia social y déficit de atención. Entonces, ¿qué pasa? Yo me identificaba con eso y actuaba en consecuencia. Inmediatamente yo dejé ese peso atrás y supe que el ser humano está constantemente evolucionando. Ahí fue que la vida comenzó a cambiar. Entonces, por eso es importante darse cuenta de lo que está pesando. Y lo que te está pesando, de verdad, claro, lo que tú cargas. Mira, Francisco, entonces una cosa. Ajá. Fuiste donde la persona a hablar sobre la propuesta. Entonces ahí empieza tu carrera, entonces ya como esta persona que ayuda a otros a mejorar su comunicación. Tú dices con la misma persona que me... Exacto. No, ya. Esa fue tu primera propuesta, ¿no? No. Ya tú habías empezado tu yo carrera. había trabajado en el mundo corporativo. Ok. Ya yo había trabajado en el mundo Entonces, corporativo. ¿cómo fue este paso? Duraste 2 años estudiando, entraste, ¿qué hiciste primero? ¿Tu marca personal, el mundo corporativo? ¿Cómo fue? Yo comencé a estudiar... Porque tú eres el todo lo ejemplo vivo de que con la comunicación tú puedes generar ingresos, literal. Claro, Entonces claro. vamos a hablar un poquito de esa Ok. parte. Lo primero que hice fue crear mi visibilidad. Ok. Yo comencé a estudiar, a prepararme, pero después de ahí dije, ¿qué sigue? Ahí vino las clases de teatro, las obras de teatro, que eso es paralelo a todo lo que estaba contando. La marca personal, comencé a subir videos, a subir imágenes, a hacer, ojo con esto, a hacer charlas gratuitas durante años. Charlas gratuitas que yo mismo buscaba. Yo te voy a dar una charla gratis. Ponme a las personas que yo te doy una charla gratis. Y así fui creciendo poco a poco. Y en esas charlas me veía, por ejemplo, un empresario y me decía, quiero que tú des una charla para los colaboradores de mi empresa. Ven. Claro. Y así fui poco a poco, creando Y la te sirven de visibilidad. práctica también. Claro, me También servía de me ha servido práctica. muchísimo. Por supuesto. Te sirvieron de práctica, Por claro. supuesto. Entonces, toda esa exposición me ayudó a mí a escalar y a que la gente comenzara a conocer la marca de Francisco Montalvo.
aparte de eso, la televisión. Fui presentador de televisión en el programa que le dije, el primer programa de televisión. Luego pasé al Canal 4 a conducir el programa Recreo Social con mi primo Abigail por igual. Y a partir que ahí yo fui una vez también. Sí. Y a partir de ahí la gente comenzó a ver Francisco el presentador, Francisco el comunicador, y poco a poco se fue hilando. Pero yo me busqué mis oportunidades. Eso es muy importante, que hay que tenerlo claro. Yo me busqué mis oportunidades de exponerme. Yo busqué la oportunidad de dar charlas gratis. Yo busqué oportunidades en empresas donde yo decía, mira, dame 1 hora y yo te voy a hablar sobre comunicación efectiva. No me pagues nada, simplemente escúchalo. Y todo eso me abrieron muchas puertas. Me imagino que sí. Y llegaste a mucha gente. Aproximadamente, ¿cuántas personas te ha impactado ya? Si tú tienes un número estimado, porque yo sé que es muy difícil con las charlas, con el Instagram. Charlas, conferencias, cursos. Un estimado de más de 100,000 personas en toda América Latina. Wow. Eso es mucho. Wow. Entonces, si alguien nos está escuchando que le gustaría vivir de la comunicación porque siente la misma pasión que sientes tú, ¿qué recomendación tú le darías? ¿Cómo yo pudiese ganarme la vida con la comunicación? Hay muchas formas de ganarse la vida, pero lo primero es atreverse. Atreverse y saber que todo en esta vida puede ser rentable. Y mucha gente me lo dijo, Francisco, que eso no va a ser rentable, que eso no funciona. Yo simplemente me lancé. Y hay gente que dice, pero tú lo tuviste fácil porque te lo dieron todo. Eso es mentira. Eso es mentira. Yo arranqué con 0 de capital. 0, 0, 0, 0. Desde 0. Y mira lo que se ha construido hasta el sol de hoy. Claro. Entonces, sí se puede vivir de la comunicación. Hay mucha gente que tiene miedo de lanzarse. Simplemente hazlo, lánzate, porque yo prefiero el dolor del momento que el peso del arrepentimiento. El dolor del momento de, oye, no me está yendo bien, no estoy generando tantos ingresos, la gente no me está conociendo, en mis redes sociales no crece. Ese es el dolor del momento. Pero el peso del arrepentimiento es tú llegar a los 80 años y decir, ¿qué hubiese pasado? Sí. Ni siquiera lo intenté. Ni siquiera lo intenté. Ese es el peor dolor del mundo. Claro. Entonces, a lanzarse, a crearte tus oportunidades, a buscarlas. Y de verdad que en algún momento esos frutos caen. Claro. En algún momento. Lo que sembraste, en algún momento. Y eso aplica para todo, no solamente si yo quiero vivir de la comunicación. Claro. Que eso es muy importante. Entonces, conectando con la parte de los ingresos y las personas, la parte de comunicación. ¿Tú has tenido algún caso que tú nos puedas mencionar de cómo a través de la comunicación o mejorando la comunicación, entonces ha podido mejorar sus ingresos? ¿Cómo ha sido eso? Llega esta muchacha que trabaja en una multinacional muy reconocida. Okay. Entonces ella llega con un pánico. Me acuerdo yo que ese primer contacto fue ella mirando hacia abajo, hablando bajito, ni siquiera se le escuchaba. Y cuando estuvimos hablando, la razón por la cual ella quería la asesoría es que le tocaba mucho exponerse en el trabajo, pero ella siempre lo evadía. Lo evadía y no lo quería hacer. Hablaba muy bajito, la personalidad de ella estaba totalmente desvirtuada por muchas cosas que le habían pasado. Otra persona, es una persona completamente destruida. Comenzamos a trabajar, duramos 16 horas, 2 meses trabajando. Ella me mandaba sus videos todos los días, hacía el esfuerzo de exponerse, ya dejó de tercerizar las presentaciones, comenzó poco a poco a trabajar todas esas debilidades que veíamos en la asesoría y terminó todo, ¿ok? Ya se va. 2 meses después me la encuentro en el ascensor de la misma torre donde yo tengo mi oficina, porque ahí también ella trabaja. Me la encuentro en el ascensor y me dice, Francisco, ¿a qué tú no sabes qué pasó? Y yo, ¿qué pasó? Me subieron a la posición que yo quería. Duro. Qué bueno. Y gran parte de eso te lo agradezco a ti, porque ella no se atrevía a hablar en público. Ella no se atrevía a presentar. Brillante ella. Claro. Brillante, con una mente magistral, pero no se atrevía y le dejaba la idea a la otra persona. Automáticamente ella comenzó a tener el mando y de presentarse. Los superiores lo vieron. Claro. Le incrementaron el salario, le pusieron en la posición que ella quería y ahora está viviendo la vida que ella realmente quería. Claro. Y con más posibilidades de crecimiento también, porque ahora, por supuesto, con su nueva posición también va a poder seguir creciendo. Ahora va a seguir creciendo. Yo creo que eso es muy importante. Yo que vengo yo duré varios años trabajando en instituciones financieras. Ajá. Y la verdad es que el tema de la comunicación a nivel de liderazgo, a nivel de presentación, es demasiado importante. Claro. Es increíble. Yo estaba conversando de eso reciente con alguien, de que ciertas posiciones que todos aspiramos cuando estamos en el mundo laboral, que son las posiciones de arriba, digámoslo así, la mayoría de veces,
el 80% en una organización que se respete, que sea organizada y demás, no se enfoca tanto en lo operativo y qué tanto tú sabes hacer operaciones, sino que tanto tú puedes llevar un muy buen liderazgo al equipo. Claro. Tú puedes motivar al equipo, que también tú puedes comunicar las ideas, que también tú puedes comunicar los planes estratégicos de la empresa, más que saber la operatividad diaria. Entonces, a veces, en mi experiencia, yo veía que mucha gente se mataba por entender y aprender a cómo se hacen las cosas y entender los procesos. Y el único que sabe aquí la política de memoria soy yo. Yo no tengo que ir al PDF a buscar la política de memoria. Pero no tienen no tienen buena comunicación, no saben cómo manejar las relaciones interpersonales que son demasiado importantes en el ambiente laboral. No saben el tema de cómo manejar su presencia física, que también es muy importante, y más en un país como este. Entonces, es muy interesante cómo la gente lo obvia. O sea, algo que es vital y que desde afuera se puede ver muy claro, pero cada uno de esas personas que sí están trabajando para lograrlo, entonces no le dan importancia a nada de eso. Y creo que, al igual como pasó en el evento con tu exposición y con este episodio también, la gente debería de empezar a valorarlo. Pero entonces, para cerrar mi gran argumento, ¿a dónde voy? Ajá. La gente que no está viendo, ¿cómo puede empezar a mejorar su comunicación? O sea, ¿de qué manera tú pudieras ayudar a estas personas que están ya interesadas en mejorar? ¿Les parece si hacemos una pequeña masterclass de dar algunas técnicas precisas de comunicación para que las personas puedan ir poniendo en práctica en la casa y en el trabajo? ¿Les parece? Sí, claro. Vamos a ver. Ok. Sí. Dale. ¿Comenzamos? Ok. Sí. Vamos a comenzar con técnicas de lenguaje corporal o comunicación no verbal. Ok. Las manos son un elemento importantísimo a la hora de la comprensión y la atención del mensaje. Está comprobado que si utilizo mis manos para apoyar mi mensaje, oigan esto, la audiencia atiende y retiene un 60% más la información que si no las utilizo. Un 60% más. Algo tan mínimo como usar las manos. Usar las manos para apoyar el mensaje. Cuando digo apoyar el mensaje es lo que yo estoy haciendo ahora. Fíjense, mis manos se están moviendo en consonancia con la palabra. Es como si el mensaje se transmitiera por dos vías. La auditiva, que es por la voz, y la visual, por los gestos. Entonces, hay muchas personas que o no saben qué hacer con sus manos o simplemente la utilizan para liberar la ansiedad. A eso se le conoce como gestos adaptadores. O sea, están presentando y están... Miren, tienen el pointer o el apuntador en la mano. Miren, vamos a hablar de un tema muy importante, la comunicación. Y como ven aquí en pantalla, tenemos las proyecciones del año 2024. Entonces buscan la manera de liberar la ansiedad con las manos. Y eso lo que le transmite al público es inseguridad. En cambio, ¿qué te recomiendo? Busca una cámara de video y ponla a grabar y graba un tema improvisado. Luego, mira el video sin el audio para que tú puedas percibir cuáles son los gestos que tú utilizas para canalizar la ansiedad, porque cada quien es distinto. Claro. Hay algunos que, por ejemplo, usan un objeto, hay otros que se tocan mucho, hay otros que se tocan el cabello, la cara. ¿Cuáles son tus gestos donde liberas la ansiedad? ¿Con qué fin? Con el fin de que puedas cambiarlos y modificarlos y utilizar tus manos a favor de tu mensaje. Ese es el primer consejo. El segundo consejo, ¿cómo podemos adquirir esa variabilidad en la voz? O sea, que la voz no sea completamente monótona, sino que suba y baje. Mi ejercicio favorito es poesía, lectura de poesías o lectura de cuentos para niños. Y hacerlo de manera exagerada. ¿Por qué? Porque eso te da o te brinda una serie de entonaciones que tú ni siquiera sabías que tenías. De esa manera tú trabajas la monotonía en la voz, leyendo cuentos para niños o poesías. El contacto visual, fundamental en cualquier interacción, fundamental en cualquier presentación. Hay ejecutivos que se pasan toda la presentación mirando el PowerPoint. Sí. Mirando lo que tienen aquí o leyendo lo que está acá. Y eso desconecta automáticamente. La mirada en la oratoria se llama mirada semifija. ¿Cuál es la mirada semifija? Cuando miro a cada persona del auditorio a los ojos. Si es, por ejemplo, un auditorio de 15, 20 personas, un auditorio pequeño, miro a cada persona a los ojos. ¿Por qué? Porque cuando yo te miro a los ojos, el mensaje que te estoy transmitiendo es: valoro tu presencia, sé que estás aquí, te valoro. Y eso es importantísimo en la comunicación. ¿Ok? Claro. Contacto visual. Y por último, el manejo de la ansiedad.
Hay mucha gente que tiene ansiedad antes de hablar y hay algo que a mí me encanta enseñar y es la fisiología y la respiración. Está demostrado que cuando estamos nerviosos, inmediatamente encogemos nuestro cuerpo. Sí, es muy obvio. Sí, entonces, tengo que hablar en público, ok, me toca la presentación ejecutiva ahora, ¿qué voy a decir? Ay, no sé. Entonces, encogemos nuestro cuerpo. También está demostrado que esa postura incrementa el cortisol en la sangre, o sea, incrementa el estrés. ¿Qué se recomienda? Una postura más abierta o una postura más neutral. Evitar los cruces y tener una postura más neutral para que el cortisol se nivele. Número 1. Y número 2, hacer respiraciones. Hay una respiración que está comprobada por la ciencia para disminuir la ansiedad en un 50% que se llama suspiro fisiológico. Y es de la siguiente forma. Tú tomas aire 2 veces por la nariz y lo botas en un suspiro. Está comprobado que esa es la respiración que más se relaja. Por ejemplo. Ajá, vamos a ver el ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Sí. Mira, estoy nervioso, tengo que hablar en público, ¿qué voy a hacer? Ya. Está comprobado que esa es de las respiraciones que más relajan a la hora de hablar en público o cuando uno está estresado. Suspiro fisiológico. Hacerlo justamente antes de. Justamente antes de. Sí. Y- Oye, eso de la respiración es muy importante. A mí me Muy. pasaba que yo me ahogaba en las presentaciones. Ya, pero eso es otra cosa. Eso se llama la respiración diafragmática. Debe de ser. Te explico. Como yo estaba nervioso, no podía respirar, pensar y Ajá. hablar al mismo tiempo. Sí. Y yo me quedaba sin aire. ¿Por qué? ¿Cómo así? Te lo juro. Sí, Pasa efectivamente mucho. pasa eso. Me pasaba mucho. Cuando uno está nervioso, uno requiere más aire. O sea, uno requiere más aire. Por ejemplo, si estamos aquí en grabación en cabina y de repente entra un león por ahí, vamos a necesitar más aire para salir corriendo. Claro. Igualmente hablando en público. Estoy nervioso, necesito una mayor cantidad de aire. Pero ¿qué pasa? Si estás respirando desde esta parte de acá, desde el torso, respiración torácica, no estás llenando tus pulmones a tu capacidad máxima. Se llena solamente la mitad. Ya, y Y por eso necesito es que más. te quedas sin aire. Claro. Ya. Claro. Claro. ¿Cuál Tiene es todo la el sentido. respiración adecuada para hablar en público? La diafragmática. El diafragma, que es un músculo que tenemos aquí, tú respiras, él se desplaza hacia abajo, permitiendo que los pulmones se puedan llenar completos. Por eso es que los cantantes tienen esas notas y se quedan ahí arriba porque tienen un sostén aquí en el diafragma. Si yo Eso es práctica full también. Claro, si un cantante respirara desde acá, de la respiración clavicular o torácica, se queda sin voz. Claro. Claro. No tiene materia prima, que es el aire. Entonces, respiración diafragmática. Pueden buscar ejercicios en YouTube y aparecen muchísimos. A ¿Tú mí me quieres pasaba que- mucho, ¿tú quieres señor. que te dé un comentario un poco gracioso? De verdad Ajá. que yo dejo lo mejor siempre para el final. Yo pensaba que cuando uno respiraba con la barriga, que uno llenaba la barriga, Ajá. era que la barriga se me llenaba de aire. ¿Era que la El barriga qué? estómago. El estómago. ¿Era que la barriga qué? Que la barriga era que cogía el aire. Y yo me cómo preguntaba, se infla. porque yo Ajá. uso aplicaciones para meditar y te indican que realmente trate de que la barriga como que Ajá. coja tamaño. Y yo pensaba como que, yo preguntaba, pero ¿cómo que funciona? Pero mira, ¿hace cuántos años tú pensabas eso? ¿Y qué no Me hace un acabo de mes? enterar ahora cuando Francisco dice que algo baja para que los pulmones. Claro. Lo que pasa. Dios. Seguro hay 5 gente viendo este video que también tienen esa misma No, duda. pero, bueno, No, pero ok. sí, es Claro, válido. puede ser. ¿Por qué sube la barriga? Sí, Claro. exacto. Es que el diafragma, un músculo ahí, que está por aquí, ¿verdad? Se desplaza hacia abajo y sí permite que los pulmones se llenen completos. Pero tú sabes qué es lo que pasa con eso. Ajá. Porque yo estudié música durante mi adolescencia. Y eso te lo enseñan en la música, porque para tú poder solfear, Claro. leer las notas musicales, tú necesitas hacerlo bien. Efectivamente. Pero el problema es, y volvemos a conectar con lo primero que tú dijiste, que es con la conciencia, que es muy difícil. O sea, cuando tú estás pensando en que yo tengo una presentación, que me tengo que acordar lo que voy a decir, que tengo que tener un lenguaje corporal, que tengo que hablar de manera correcta, que no puede ser monótono, que tengo que ver cómo está el Ajá. público, que tengo que ver el público y que tengo Sí. que pensar en que también tengo que respirar, realmente es difícil. Y yo Es creo que difícil. es la práctica la única forma de Mira, poder yo lograrlo. siempre utilizo la metáfora del carro. ¿Cómo es? La primera vez que tú te montaste en un carro para manejar, ¿cómo fue? Desastroso. me Ah, imagino. claro. Eso era así. Ok, cinturón, ya. Y ahora, retrovisor, no, retrovisores, no, aquí.
Entonces, paso a paso, ¿verdad? Y ahora tú manejas mientras tú usas el teléfono, que no se debe, obviamente, Claro. pero tú manejas haciendo muchas cosas Sí. porque se te da natural. Claro. La comunicación debe ser igual. Claro, y La mira, práctica. incluso yo tomo eso y lo extiendo un poco más. Cuando uno habla tanto, cuando uno se expone tanto a situaciones que realmente suelen generarle ansiedad a una persona que lo está haciendo por primera vez o es una de sus primeras veces. Por ejemplo, a mí me pasa ahora, señores, que en la universidad a mí me ponen a exponer un tema que yo... Ya tú dijiste ahorita que eso no se debe hacer, me quedé con la información y no lo vuelvo a hacer. Pero a veces yo ni estudio para lo que tengo que exponer y yo te doy una presentación que pareciera que yo soy la que mejor se sabe el tema. Claro. ¿Entiendes? Y me pasa con lo que sea. Si yo tengo que hablar de cualquier cosa, yo tengo una capacidad de improvisar, que eso es increíble. Obviamente, dependiendo de qué tan intimidada me sienta en la situación. Claro. Porque en un curso donde la mayoría de la gente sé que tiene miedo escénico y yo estoy harta de hablar, Claro. yo sé que Tú yo vas te de voy a- robo ahí. Exacto, yo voy de Claro, robo. claro. Pero me permite incluso improvisar. Yo pensaría que en todas esas cosas que tú estás mencionando, el dominio del tema viene siendo relativamente como que lo último en dominar, porque si el tema es nuevo, no importa qué tanta práctica yo tenga, el tema es nuevo, no me lo sé. Pero incluso eso, con la práctica, tú lo dominas, porque no importa si tú te sabes o no te sabes el tema, tú sabes cómo salir adelante en lo que comunicas. Sí, pero es mejor saberse el tema. O sea, Sí, creo- claro, O sea, claro. lo ideal 100%. o sea, a la hora de hablar en público es tú conocer tu tema. 100%. Conocer tu tema. Investigar a fondo de tu tema. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, tú tienes una habilidad maravillosa de improvisar, pero llega alguien del público que sabe del tema y te hace una pregunta. Tú no lo vas a improvisar a esa persona. Yo puedo improvisar la respuesta, claro que sí. Sí, claro. Tú puedes improvisar la respuesta, pero esa persona ya va a saber que Que yo no sé nada. tú no sabes del tema. Sí. Entonces, lo mejor es tú estar 100% preparado en tu tema. 100% preparado. ¿Para qué? Para evitar esas cosas, esos malos entendidos. Y Claro. tú tener la posibilidad de responder cualquier pregunta. Que, ojo, no está mal tú decir, mira, en este momento no tengo la información que tú me estás solicitando, pero permíteme tu correo electrónico que después de la charla yo me comprometo a mandarte la respuesta. No está mal. Claro. No debemos saberlo todo. Sí, Ahora, claro. si me voy a, vuelvo y lo repito y que este sea un mensaje que quede, si me voy a parar a hablar en público y a tocar vidas o frente a un micrófono, voy a procurar de que mi información esté clara, de que yo conozca mi tema, porque si no estoy siendo irresponsable con las personas. Así debería de Francisco, ser. pero no tenía que echarme un boche. No, así. No por ti. Es para el mensaje. Es la importancia Sí, que claro, tiene yo sé. el fondo Sí, y sí, la sí. forma. Yo puedo tener una buena forma, pero si no tengo fondo, no hay un equilibrio. Y yo puedo tener un buen fondo y si no tengo la forma, tampoco hay equilibrio. Sí. Tiene que haber un equilibrio en ambas. Fondo, contenido, forma, la manera de transmitirlo. Claro. Claro. Yo creo que eso sí que es Y tú muy sabes importante. que una última pregunta que yo siempre le hago usualmente le hago a mis compañeros charlistas cada vez que tengo Ajá. una presentación, y es, ¿en algún momento se va ese, como el nervio que te da cuando tú vas a hablar? Mira, y voy a ser controversial aquí. Hay mucha gente que dice, si no sientes miedo, eso significa que le perdiste respeto a la profesión, siempre vas a sentir el miedo, etcétera, etcétera. Yo no me atrevo a generalizar así. Hay gente, amigos speakers, que me dicen, yo no tengo ningún tipo de miedo. Yo salgo ahí a hablar, me encanta lo que hago y no tengo miedo. Y hay otros que me dicen, sí, mira, yo siempre siento esa cosquillita en el estómago. Por eso no me atrevo a generalizar. Hay personas que sí, que sienten la ansiedad, otras que no sienten absolutamente nada y son igual de buenas. Ahora, en mi experiencia, ¿qué te puedo decir? Cada vez que me toca hablar, yo siempre siento esa ansiedad. ¿Es verdad? Siempre, siempre, siempre. Wow. Siempre. ¿Por qué? Porque mi enfoque en la comunicación es muy hacia los demás. No es yoísta. Yo no estoy pensando ahí en lo que la gente va a decir, porque yo sé que siempre van a hablar. Bien o mal, siempre van a hablar. Yo lo que estoy pensando es cómo yo puedo impactar la vida de por lo menos una sola persona. Y eso es una responsabilidad. Y por esa razón, a mí me da esa ansiedad al principio. Pero como una ansiedad leve, me imagino. Claro, claro. Algo leve. Una ansiedad ¿tú te leve, imaginas? manejado, claro. De que Sí. Francisco sudando así frío. No, obviamente, no dije sudando. Pero, o sea, a veces he sentido que en las últimas charlas que he dado, en algunas, Ajá. no he sentido esa ansiedad. Pero como ni- si significativa. ni mínima. No, ni mínima. A excepción de la del sábado. Míralo ahí. La del sábado sí. Míralo ahí. Pero era por el contexto del evento del sábado. Pero, por ejemplo, Claro. ¿cuándo no me dio la ansiedad? En el evento.
Claro. Te lo juro por Dios. Ni un poco de ansiedad me dio. El tema de que voy a subir a tarima y vamos a presentar esto y voy a tener que volver a subir al panel. No, para nada. También quizás puede ser que yo en el evento me sentía muy cómodo porque era mi evento y lo que yo haría estaba bien. Puede ser. Por eso es que en comunicación generalizar no está bien. O sea, decir, siempre esa ansiedad va a estar y si no está, no respetas tu trabajo. Eso no es verdad. Hay gente que simplemente no siente ansiedad y le encanta su trabajo. A mí me encantaría no sentir ansiedad cada vez que voy a exponer. Me encantaría. Y no está mal sentir ansiedad porque no hay que diferenciar entre miedo escénico y pánico escénico. No. O sea, el pánico escénico es el que te no paraliza. Se puede ni parar. La verdad es que la ansiedad que a mí me da es como de cometer algún error que aunque yo sepa salir debajo de la patana, como buena expresión dominicana, sí se vea como que, mira, le pasó esto. Claro. Y es perfecto. Como que yo me tropiece, por ejemplo. Sí. Me pasaba full. Miren. Es como que ese miedo. Sí, me pasaba. Sí. Ese era mi problema. Incluso yo lo mencioné ahorita cuando hablé de la parte de Acrópolis. Mi miedo era que yo lo hiciera mal delante de todas estas personas, literal. Sí. Pero ya... Claro, cuando tú comienzas a ver la comunicación desde un punto de vista humanizado, tú te vas a dar cuenta que no importa el error que tú cometas. Literal. Exacto. El error que cometas. Fue perfecto. Claro. Mira, por ejemplo, ahora. Fue practicado. Claro. Mira, por ejemplo, ahora. Yo cometí un error. ¿Y qué pasa? Todo el mundo comete errores. Sí. Y no es bueno sobrecargarte. Lo mejor que tú puedes hacer es perdonarte. Porque el que está en esa audiencia tiene la misma posibilidad de cometer el error que tú. Lo único es que eres tú que estás en tarima, no él o ella. Me hago entender con eso. Claro. Hay que aprovechar los errores. O sea, algo que me ha pasado, que no ha sido tan fácil eso, porque ya te he tenido bastante práctica, y el tema de que esos errores también lo puedo volver un chiste. Claro. Y conecto full con la gente. Claro. A mí me gusta eso me ayuda muchísimo. Para mí ese es mi momento de volver mi presentación un stand-up. Claro. O sea, no es hasta que pasa algo mal que yo puedo hacer un chiste que de verdad la gente va a reír porque rompe el hielo. La gente se tensa. Cada vez que alguien comete un error en el escenario, la gente se tensa. Entonces es tu deber, tú curarte con eso para que la gente también se cure y diga, bárbaro, este tigre domina lo que está haciendo ahí arriba. Claro. Sí. Y en el escenario todo puede pasar. Exacto. Usted no se imagina las cosas que me han pasado a mí. Ay, cuéntame una. Voy a contar una. Dale. Una vez estaba dando una charla para 300 empresarios de comunicación para líderes. ¿Ok? Estoy en el escenario, en el backstage, y se me acerca el chico de tecnología y me dice, Francisco, préstame el pointer, el apuntador, lo que cambia la diapositiva, porque creo que está fallando. Eso fue unos 5 o 10 minutos antes de yo salir. Yo le presto el apuntador, él se va, y 1 minuto antes de salir, él llega y me dice, Francisco, mira el pointer. No es el pointer que está fallando, es la pantalla. Y se te puede apagar. Buena suerte. El diandre. Y él me dio el pointer y yo salgo a hablar. ¿Adivinen qué pasó a los 20 minutos? Se fue la pantalla. Sin presentación ahora. Hago así, estoy hablando. Yo veo que la gente se enfoca en la parte de atrás. ¿Yo qué pasó? Cuando volteo, el negro. Nada. Entonces, en vez de ponerme nervioso, yo dije, ok, señores, yo no sé si soy daltónico o qué, pero no estoy viendo nada aquí atrás. ¿Ustedes ven algo? No. Entonces, ¿cómo se llama esta charla? ¿Quién me dice? Comunicación para liderazgo. Efectivamente. ¿Y qué hace un líder en momentos como este? Se adapta. Así que yo me voy a adaptar a lo que acaba de pasar y vamos a continuar. Seguí. Ya, y tú conectaste con eso nunca se le olvida a ellos, por ejemplo. Inmediatamente. Claro. Y adivinen qué, la gente no sabía lo próximo que venía. Claro. Exacto. Tú podías hacer lo que tú quisieras. Tú podías cerrarla ahí la charla. Lo que yo quiera. La gente no iba a saber. Claro. Ese es el error. La gente no sabe lo próximo que viene. Claro. Entonces hay que aprender a vivir con los errores porque somos seres humanos. Claro. Y hablando en público, todo puede pasar. Hubo una persona alguna vez que vomitó detrás del escenario. O sea, estaba en la parte de atrás. Yo estaba hablando, camino entre el público y al final veo que la persona está vomitando y todo el mundo mirando hacia allá. O sea, hay que salir de abajo. Claro. Y ponte a pensar también que pasa mucho con este tipo de contenido y pasa mucho en las charlas de que estas personas vinieron en parte a verte. Claro. O sea, no fue que tú lo obligaste a que estén aquí. Claro. Entonces esa gente quiere ver quién tú eres de verdad. Claro. Que eso es lo que he aprendido mucho contigo. A ser un poco más natural. ¿Tú te acuerdas del primer episodio de lo que iba a ser Números Verdes? Wow. Es un desastre, Francisco. Wow. Eso fue parte de las cosas que me inspiraron a acompañar a Manuel a hacer el podcast. Claro, y esa ha sido gran ayuda. ¿Y por qué? Porque Manuel estaba robótico totalmente. Bienvenidos a Números Verdes. Este es un podcast donde yo voy a hablar sobre finanzas y la idea es que ustedes estén aquí junto a mí y yo les voy a dar lo mejor de mí y vamos a hablar de la hora. Una cosa así. Entonces, ¿qué son las finanzas? Las finanzas un teleprompter parecía.
Y yo aquí, que estoy literalmente súper acostumbrada a hacer contenido con gente curándose y con gente improvisando. Y yo digo, pero es que nadie va a conectar con esto. No, gracias y entonces a Dios. yo le decía a Manuel, men, vamos a grabar un episodio, vamos a tener una conversación, tal Claro. vez, algo más fluido. Y mira, incluso así, hubo que Fue hacer un grave, trabajo fue grave, fuerte. fue grave. Yo me sentí realizada el día de que yo conseguí que Manuel en un episodio dijera, ¿qué fue lo que tú dijiste? Un caramba. Como carajo. Pero yo ahora lo puedo decir 500 Porque veces. no había Sin ningún forma. problema. Manuel estaba, mira, así empresarial. Y Sí, yo, sí, Manuel, sí. la Tú gente, venías está, del mundo la empresarial, gente está claro. escuchando Sí. un podcast, la gente Pero no no. está en un seminario. Y en las charlas me pasaba lo mismo, súper así. Óyeme, yo me subo y vamos a darle. Y la gente es lo que va a conectar con eso al final. La comunicación ha cambiado mucho. O sea que Sí. la comunicación es clave. Ahora, yo creo que, por ejemplo, yo soy un ejemplo de que a través de la comunicación yo he podido conseguir ingresos. Claro. Porque, a pesar de eso del podcast y demás, donde más efecto puede tener todo eso son en mis presentaciones, en mis charlas, que me contratan para yo subirme a un escenario, a yo darle un contenido, y ha sido gracias a la comunicación. Si yo no tuviera esas habilidades que he podido desarrollar junto a ti, por mi experiencia y por la práctica que he podido tener, realmente quizá las contrataciones no serían tan significativas ahora. Claro. Entonces, Y como este podcast se llama Números Verdes, sí. yo le voy a dar números a las personas de lo que puede ganar un especialista en un área que se dedique a dar charlas, conferencias y ser speaker y que se dé bueno, con una buena marca personal, etcétera. Le voy a dar números. Este debería ser el inicio del episodio. Números de lo que puede cobrar una persona que sea especialista en un área y que se dedique a dar charlas. ¿Ok? Vamos a ver. Comenzando, puede cobrar $500 la hora por charla. Ya después de un tiempo que la gente lo va conociendo, puede aumentar hasta $1,500 y $2,000 la hora por charla. Y ya si te haces muy, muy, muy famoso, que conozco speakers así, que cobran entre 10, 15 y $20,000 la hora. Por charla nada más. Por charla. La hora de charla. Wow. 15, $20,000 la hora de charla. O sea que vale la pena aprender a comunicar. Sí. Eso es así. No importa, vale la no pena. importa que tú te dediques. Eso Vale es la así. pena. O sea que esos Y ojalá numeritos- que la gente se lo pueda llevar. Esos y numeritos pueda son sacar. buenos. Claro, Son claro. buenos. Y aparte de eso, también la parte de que tú puedes hacer esto aunque tú seas colaborador. O sea, Claro. te puede llevar al siguiente nivel simplemente por la comunicación, quizás. No Claro. simplemente por tú tener que hacer otra maestría. Por decirte algo. Definitivamente. Vas a crecer en el ámbito laboral, vas a crecer en el ámbito personal. La comunicación es para todo y para todos. Ujú. Eso ¿Ok? es así. La comunicación es muy general. Si mejoras en un área, vas a mejorar en todas automáticamente, porque todo en esta vida es comunicación. Claro. Señores, todo. El WhatsApp que mandamos es comunicación. La llamada que hacemos es comunicación. La nota de voz que mandamos es comunicación. La relación que tenemos con nuestra pareja es comunicación. El trabajo es comunicación. Todo es comunicación. Y siempre estamos comunicando. Eso es muy importante. Francisco, si alguien que nos está viendo quiere, por ejemplo, hacer un curso contigo, quiere que tú lo ayudes de alguna manera u otra, ¿cómo lo puede hacer? Lo primero, que sigan a mi empresa. Nosotros nos encargamos de dar cursos abiertos al público de oratoria, liderazgo, persuasión, negociación. Mi empresa se llama Vosit. B corta, V, O, Z, Z, I, T. Y lo pondremos ahí también. Vosit, @Vosit. Ahí preguntan por los cursos abiertos al público y si desean una asesoría personalizada, que es nuestro servicio top, por así decirlo, me pueden contactar directamente en mi página de Instagram o mi página web, que hay un apartado de contrataciones, @Francisco Montalvo R en mi Instagram. Súper. Y ahí me pueden encontrar. Y que además, Genial. si tú todavía no estás decidido a hacer todo esto, tú tienes muy buen contenido en Instagram también. Que la gente pueda aprender muchísimo gratis y empezar a poner en práctica todo eso e ir mejorando. Y les voy a decir algo sinceramente. No me busquen para asesoría de una vez. Comiencen a consumir mi contenido. Comiencen a consumir mi contenido. Y a lo mejor un video te puede ayudar a transformar tu comunicación. ¿Quién sabe? Claro. Comienza a consumir el contenido. Y ya después hablamos. Porque a mí me encanta entregar. O sea, yo soy un amante de entregar contenido. Súper. Y no, y sé también de los resultados, que es lo importante. Y la gente está aprendiendo. Y eso es lo que yo quiero. Esa es mi labor en esta vida y misión. Qué bonito. Se está logrando, que es muy importante. Muchas gracias, Francisco. Para mí es todo un honor tenerte aquí en este episodio. No, yo súper feliz, la pasé muy bien, fue demasiado divertido y de verdad que a los dos les felicito porque están haciendo un trabajo espectacular.
Y a las personas que nos están viendo, inviertan en comunicación, sigan invirtiendo en sus finanzas, invirtiendo en el cerebro, en la materia gris, ¿verdad? Porque esa materia gris se va a encargar de llenar tus bolsillos inmediatamente. Así que gracias por la invitación. Gracias, Francisco, por estar aquí con nosotros y gracias a ustedes que llegaron hasta esta parte. Compártele este video, este episodio a alguien que tú también sabes que lo necesita para que pueda mejorar su comunicación. Gladeline y yo estamos comprometidos también con mejorar la de nosotros para darle mejores episodios a ustedes. Episodios a ustedes. Por ejemplo. Claro. Gracias. Francisco, muchísimas gracias. A ustedes. Súper. Nos vemos en un próximo episodio.